Bien, seguimos los estudios de los hechos y hoy día entramos a la lección número 50. Y vamos a estudiar Hechos capítulo 19 del versículo 13. El otro día estudiamos dos versículos que fueron muy interesantes, pero ahora entramos a Hechos capítulo 9 versículo 13, lección número 50. Oramos, Padre, bendecimos tu nombre, te damos gloria, te damos alabanza, te honramos, Señor, porque tú eres digno de ser alabado, digno, Señor, de recibir toda gloria, toda honra y toda alabanza. ¿Quién como tú, Señor, hermoso, y que aún siendo Dios, Señor, te place, Señor, de fijarte en cada uno de nosotros, aún nosotros no siendo merecedores de nada, Señor? Tu misericordia, tu bondad, Señor, tu amor, Señor, nos mira y Señor, ves nuestro proceso, ves nuestro avance, nuestro crecimiento, el pasar de los años y en ese pasar cada día tú estás con nosotros. Pedimos que tú nos seas bendiciendo en este instante que leemos tu palabra, bendícenos, Señor, y pedimos de tu paz, tu bendición sobre nuestra vida, sobre nuestro hogar, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, lección entonces 50. El otro día nos quedamos bien detenidos con dos versículos que fueron muy interesantes, pero vamos a entrar a las 50. Hechos capítulo 19, Pablo todavía está en Éfeso y entramos al versículo 13. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. ¿Ya? Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes, ¿no? Aquí vamos a encontrarnos con un detalle bien especial. Entremos, voy a ir al término exorcismo o exorcista, según Hechos capítulo 19, versículo 13. La plenitud tiene atrás la página 1753, respuestas espirituales, y en la 27.27 tiene qué es exorcismo. Y vamos a ver lo que dice. Exorcismo es ordenar en el nombre de Jesús que un demonio salga de un individuo. Para nosotros es exorcismo y también usamos más que exorcismo, liberación. ¿Ya? Exorcismo o liberación es ordenar en el nombre de Jesús que un demonio salga de un individuo, de una casa o donde quiera que esté. La liberación es tanto de una persona, de una casa, un lugar físico o donde quiera que esté, ¿ya? Se realiza por medio de la palabra hablada. Y aquí donde toqué mucho este término de la palabra hablada, pero con la ropa que tenía Pablo, su paño delantales, dice que los espíritus malos salían. Tanto las enfermedades se iban de ellos, también los espíritus malos salían. Ahí estamos hablando de alguien muy consagrado al Señor, que aún sus ropas son de bendición, aún para expulsar demonios, y no con una palabra hablada, pero mayormente la liberación viene pronunciando el nombre de Jesús y expulsando al demonio que está dentro de la persona, o dentro de una casa, o dentro de un lugar, ¿ya? Usando el nombre de Jesús. Dice entonces, a través del poder del Espíritu Santo, ¿ya? Se realiza por medio de la palabra hablada en el nombre de Jesús, a través del poder del Espíritu Santo, y se lleva a cabo de forma simple y rápida. ¿Ya? No hay que empezar a quemar saumerio y cosas así, no, es algo simple y rápido. La persona que ejecuta el exorcismo debe estar llena del Espíritu de Dios, ¿ya? El Espíritu Santo debe estar en él para marcar esa autoridad. O para que,
el buen testimonio, la búsqueda del Señor me lleva a mí a poder contrarrestar las obras del diablo. No debe mantener oculto en su vida ningún pecado. No debe mantener oculto en su vida ningún pecado, porque el demonio se aprovechará de cualquier debilidad. De manera que debe ser alguien despojado de motivos mezquinos, impurezas sexuales, avaricia y cualquier cosa con que pueda acusarlo el demonio, quien es el acusador de los hermanos. Oiga, y esto sí que es verdad, y se ha pasado muchas veces. Hay hermanos que se han metido y han querido hacer liberación y el demonio los acusa, los avergüenza. Pero también hay muchas veces que el demonio es mentiroso. Y los hermanos que están escuchando creen en la verdad y a veces ya están creyendo más lo que está diciendo el demonio que el proceso o el suceso que está pasando. Entonces uno tiene que estar muy, muy, muy atento. A veces el demonio es un acusador, pero también es un mentiroso. ¿Ya? Y no debe haber motivo o algún pecado latente. No debe haber pecado oculto, ya ninguno, porque el demonio se aprovechará de cualquier debilidad. Se aprovechará, lo gritará. Entonces debe la persona debe tener una comunión con el Señor. Para hacer una liberación hay que conocer al Señor. Entonces debe estar despojado de motivos mezquinos, de engaños, de mentiras, de estafas, impurezas sexuales, de avaricia y cualquier cosa que pueda acusarlo el demonio. ¿Quién es el acusador? Otra preocupación, las personas no deben buscar demonios o inventar demonios allí donde no los hay. El creyente debe estar preparado para enfrentarse a ellos cuando sea necesario, pero no propiciar este tipo de encuentro. Hay algunos que buscan los demonios. Aquí hay un demonio. Hay otros que inventan demonios. Una vez me invitaron a un hogar. Me llamaron porque me dijeron que la señora estaba endemoniada, que si por favor podía ir. Ya dije, vamos a ir a ver, vamos a ir a consultar, vamos a ver. A ver, como pastor uno no es, y eso lo va haciendo, la experiencia y en el proceso uno va aprendiendo. No llega al tiro, ya, ¿cuál es el endemoniado? Lloramos al tiro. No. Observar, escuchar la voz de Dios, entender y qué es lo que hay que hacer. Que Dios vaya dando la claridad, qué es lo que hay que hacer. Y en esa oportunidad fui y me encuentro con una persona que está en su cama, está de una forma, uno siente los demonios, siente su presencia, lo sabe cuando está dentro de una persona, está ese discernimiento. Y me encuentro con una persona que empezó a hablar y todo lo demás, y me encuentro más que una persona depresiva, una persona que tenía una depresión muy fuerte, más que una persona endemoniada. Y ese en sí era el problema que tenía. Empezamos a hablar, iba con un hermano que me estaba acompañando, tampoco iba a ir solo, fui con alguien que uno de los hermanos que ya había trabajado en esa área conmigo, y empezamos a hablar con la persona, empecé a preguntar, ella daba la respuesta, tenía una conversación, no de un endemoniado, y uno sabe cuando los demonios quieren ocultarse y fingir, no estaba endemoniada, estaba con problemas. Y se da cuenta que el hermano que iba conmigo la conocía y había un cruce en su vida que se habían conocido. Y conversaron y se encontraron y todo lo demás. Y la persona sí tenía un estado depresivo muy fuerte, muy fuerte. Oramos al Señor y todo lo demás, y dije, no está endemoniado. Hermano, invitaron a otra persona, supuestamente una pastora, y llegó y dijo que llegó
que había algo oculto, que ahí había una maldición. Buscaron por todos lados, no encontró lo que ella había dicho. Y después dijo, no, aquí hay un problema que el marido está adulterando y está con una persona aquí y acá. Inventó una historia y dejó en peor situación, tanto el matrimonio, tanto a la persona que estaba con depresión y el esposo quedó mal. No pasaron 2 o 3 días que me llamó, me dijo, pastor, le pido un favor si puede venir de aquí a acá. Y vino una persona y yo le dije, pero ¿cómo si yo había conversado con ustedes que su esposa no estaba mal, tenía un problema depresivo? Me dijeron, no, es que me hablaron y invitaron a una pastora, no sé de dónde, y dejó la escoba en la casa. Llegamos de nuevo al mismo hogar y sí que estaba la escoba. Estaba tan grave la escoba que había casi un quiebre matrimonial por las cosas que dijo aquella persona que supuestamente estaba haciendo una liberación y hizo una acusación muy fuerte de adulterio y que el esposo andaba con una persona, con otra persona y que eso había mandado un demonio y ese demonio había llegado a la esposa. Una historia medio bien complicada. Yo dije, si usted no cree cuando uno viene, mejor no llame. Llame a aquellos que le está creyendo y que a la final le están dejando la escoba. Así que oramos al Señor y en el Señor se arreglaron las cosas, pero ese es el problema. Hay criterios muy diferentes. Hay gente que cree tener este ministerio, y algunos lo tienen, pero otros creen tenerlo, pero lo hacen muy mal. Y otros que se aprovechan de lo que dicen son charlatanes y dejan la embarrada y la escoba. Entonces, en ese sentido, se marca a los exorcistas, a los que liberan. Y aquí Pablo se encuentra con estos, y se cuenta esta historia, de estos exorcistas ambulantes. Eran judíos. ¿Qué me dice? No me marca. Me marcaban que estos judíos ambulantes eran el sacerdote, hijo de un sacerdote, que era judío, y estos 7 hijos, no, pero le gustó meterse, aquí viene la otra parte, le gustó meterse en esta área del ocultismo, del oculto, le fascinó. Y cuando vieron a Pablo y quizás veían lo que los discípulos hacían, los apóstoles, les fascinó, entonces ellos también quisieron hacerlo. 7, eran 7 hermanos. Voy a leer de nuevo 13, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritu malo, diciendo, os conjuro por Jesús que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Los 7 hijos. Habían 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Pero vosotros, ¿quiénes sois? Cuando uno ha estado en liberación, y yo he estado en me ha tocado, gracias, misericordia del Señor, harta oportunidades, pero no es muy grato, no es muy bonito, no. Y escuchar esa voz que sale dentro de las personas, no, es terrible. El problema es que algunos empiezan a conversar o empiezan a interrogar al demonio, pero los demonios son mentirosos. Y en ese instante uno, si empieza a conversar, a preguntar, va a distraerse y se va a salir del punto que es el demonio. A veces la gente empieza a discutir con el demonio. No, Jesús no existió, no. ¿Ya? Y hacen un juego para que usted entre como un tipo de diálogo con ellos, pero pierda la concentración de lo que está haciendo. Oiga, son astutos. Escuchar esa voz de mujeres, que sale esa voz gruesa, horripilante, que se enfría hasta el alma, es bien terrible. Es bien terrible.
Por eso me tocó una de las oportunidades y sí lo vi. Estuve ahí metido, una de las tantas, en nuestra iglesia, cuando era oficial. Y me recuerdo que empezamos a cantar y la mamá de una niña empezó, cuando nosotros cantábamos, empezó a aullar. Nosotros cantábamos y así, yo dije, ¿qué pasó? Pues, una cosa es cantar, otra cosa aullar, y empezó a aullar. Veo una de las hijas pescado en las bancas, hermano, en las bancas y con los pies hacia atrás y gritaba, ayúdame, 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 me quieren llevar. Y otra hija que tenía otro problema y a la final eran, si no me equivoco, 3 hijas más la mamá, eran 4 personas que tenían problemas de liberación. Había un problema muy fuerte de endemoniados porque la abuela hizo un pacto con el diablo y metió a toda la familia en este pacto. Y era muy terrible la situación. Yo me acuerdo que era un día de martes o jueves y no había muchos hermanos y algunos hermanos arrancaron porque la situación era atroz. Me acuerdo que había como una hermana que algo de estudiar, había sabido de estos ayudantes técnicos de medicina, algo así, técnico en medicina, y ella trató de apoyar a alguna de las niñas y yo me acuerdo que le dije, oye, oye, despierta, oye, oye, háblame, oye, mírame. Así voló en el aire y cayó al suelo, hermano. Ya no ya teníamos, no problema de 4, teníamos problema de 5. Entonces, yo vi eso. Sé que es muy espantoso, pero uno tiene que concentrarse así, pero muy, muy fuerte a pesar de lo que vaya viendo. En el nombre de Jesús, expulsar y desechar, expulsar y desechar. Pero ellos se resisten y buscan todas las formas de no salir, de no salir. Es complicado, es complicado. Estos hijos les gustó ver esa escena, les fascinó y también quisieron hacerla. Los demonios conocen y ya tienen identificado y conocen bien la vida de que ese, no toqué, no junté, o eso está en la cartelera, peligroso para ellos. Y sí conocían a Jesús y sabía quién era Pablo. Pero ¿y vosotros, los 7, quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos a los 7, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Un hombre contra 7. Cuando hablamos de los 7, no estoy hablando de 7 jovencitos o eran muy adolescentes, no, tendría muy edad, sí, pero una persona endemoniada pasa a tener una fuerza brutal, muy brutal, que usted se puede ganar arriba, dos arriba de la pierna y los amarrean igual a uno. Es muy grande la fuerza que adquieren en ese sentido. Entonces, de que se fue contra los 7 y pudo más que ellos y los dominó a tal manera que salieron heridos y desnudos. ¿Para qué queda este registro? Para personas que no saben o que no están con alguien que tenga un conocimiento de esto, que sea maduro en este conocimiento, no se metan, no se metan. No, es muy complicado, hermanos. Es muy complicado. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Este error que cometen estos 7 hombres, que cometen y quieren hacer una liberación, le está marcando y queda como un precedente, no todos pueden hacerlo. No, porque usted escuchó, yo también voy a hacerlo así. No, acordémonos quiénes son los apóstoles, los que tienen buen testimonio, los que buscan a Dios, los que se comunican con el Señor, que el Señor trata con ellos. Y eso es
mucho, hermano, mucho, y deja una brecha muy larga para muchos, que alguno quiere decir, no, si a mí también el Señor me escucha. Sí, también el Señor te escucha. Pero tú escuchas al Señor, tú obedeces al Señor. Ese es el otro punto. Ese es el otro punto. No, si a mí el Señor me escucha. ¿Cuántas veces hemos escuchado aquello? Ah, no, si yo oro en mi casa y el Señor me escucha. Sí, sí, el Señor te escucha. Pero tú escuchas a Dios y Dios usa tu vida. Son cosas muy diferentes. ¿Qué tal tu testimonio? ¿Qué tal que Dios quiera usar tus manos para bendecir y hacer milagros y señales para todos aquellos que tienen necesidad? Es otra situación, ¿ya? Este gran fracaso de estos 7 hermanos trae un mayor cuidado y una alerta para aquellos que quieran meterse en esto que es lo oculto. A algunos les fascina, lo sobrenatural. A mí me encanta, pero con mucho temor. ¿Ah? No, no, y es verdad, yo mucho he escuchado, hermano, y lo he escuchado en iglesia, tenemos el enemigo debajo de nuestros pies, sacuda, sacuda, sacuda. Tenemos que tener cuidado, tenemos que tener cuidado. Es el Señor que usa nuestra vida. No es que nosotros tenemos y zapateamos al enemigo, no, tengamos cuidado. Tengamos cuidado porque también tenemos que usar la prudencia y el respeto. Si el Señor es el que nos da la autoridad, ¿sí? Él nos da las indicaciones qué es lo que debemos hacer, pero no somos... El enemigo trabaja, no hace las redes y puede esperar, vayan, espérate, cuando tienes 20 años, vas a tener 40, 50, se te va a olvidar este momento, pero a mí no, voy a trabajar, voy a esperar, ahí te voy a esperar. A los 50 te voy a esperar. Ya hay quien te va a tener bajo los pies. Por eso tenemos que tener cuidado, siempre estar atentos. Si no hemos aceptado al Señor, estamos en una lucha constante, estamos en una guerra viva, una guerra que es constante. Y nuestra guerra o nuestra batalla, nuestras peleas van a durar hasta que dejemos de suspirar, dejemos de respirar. Hasta ahí duran nuestras batallas. Así que tenemos que ser fieles y firmes. Y este fracaso entonces trajo que tuvieran temor ellos y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Yo vi el libro de Pasión por las Almas, marca mucho esto, que las personas se arrepentían, que las personas confesaban sus pecados, que aún de malos patrones, mala gente, malos juicios, la gente se arrepentía. Y ahora que aún se pescaba de los pilares del templo, de los postes de los templos, porque aún sentían que el infierno los tragaba. Es tanta la convicción, tanto lo que hace el Espíritu Santo, que sí el Espíritu Santo les convence de juicio y de verdad. Les convence que sí son pecadores y que necesitan a Jesús. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros. Uy. ¿Qué me dice la ayuda? La autoridad de invocar el nombre de Jesús ha sido concedida únicamente a los creyentes. No cualquiera usa aquel nombre o va a hacer una liberación en el nombre de Jesús, no conociendo a Jesús, no, solamente a los creyentes. El nombre de Jesús no puede utilizarse como algo mágico para lograr buenos o malos resultados. No existe ninguna garantía de poder cuando se pronuncia por capricho, ¿ya? Cuando se pronuncia por capricho, particularmente en una situación en que se realiza alguna actividad religiosa formal. Por capricho, no. Sin embargo, cuando se invoca con fe en el poder del Espíritu Santo, puede esperarse que se manifieste su potencia y su gloria. Inherente al nombre de Jesús no está solo su autoridad,
sino la plenitud de su naturaleza y carácter. Así que cualquier oración ofrecida o ministerio iniciado en el nombre de Jesús debe estar de acuerdo con su ser y propósito. No es porque se me ocurrió, voy a hacer algo en el nombre del Señor. Sí, usamos siempre el nombre del Señor, pero y lo usamos en fe, mayormente es para que ha sido concedido, el nombre del Señor Jesucristo ha sido concedido únicamente a los creyentes, no a los no creyentes, no a los no creyentes. Y concerniente a los libros y estos que fueron quemados, dice el 19, asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio hallaron que era de 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¡Wow! Acordémonos de la situación que había ahí, idolatría, tenían muchos dioses de Atenas metidos ahí, pero el Señor, a ver, no es solamente palabra, no es solamente palabrería, hay palabrería que no tienen resultado, no, hay palabra de Dios. Y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Y hay poder de Dios. Qué hermoso, hermano. Qué hermoso. Entonces, aún ayuda del 19, aún en los anales no bíblicos de la época, Éfeso tenía la fama de ser un centro de hechicería. Tenía fama de ser un centro de hechicería. Aparte, imagínense, maldición, y tenían libros de hechicería. Es tan increíble que ya no es porque, no, libros de hechicería. Y también esos libros servían para meter gente a estudiar hechicería o para hacer otras prácticas brutales de brujería, el ocultismo. En ese ocultismo quizás, y que le gustó, fueron a los 7 hijos de Esceva. Quizás también le gustó. Y encontraron un poderoso poder, más que la hechicería, era en el nombre de Jesús, pero ellos no conocían a Jesús. No conocían a Jesús. Entonces estaba muy lejos de lo que Pablo en sí tenía. Tenía el poder de Dios, pero tenía a Jesús en su corazón. No hay, en el tiempo de hoy día uno puede decir, no, ya esto ya pasó. No, todavía hay brujos, todavía hay brujos, todavía hay hechicería. Y sí me ha tocado ver personas que le ha tocado hechicería. Por eso cuando uno va a ver los enfermos, y a veces hay enfermedades como curiosas, hay enfermedades que ellos dicen, fuimos al doctor, fuimos a este doctor y nunca le encuentran la enfermedad. Pero la hechicería siempre se marca porque le vienen cosas a cierta hora o cierto tiempo, le pasan, pero preciso. Y uno ahí dice, ya. A ver, nosotros fuimos a ver a un hombre y el hombre no quiso aceptar a Jesús y murió bajo la hechicería. Y él a cierta hora en el día se le inflaban así las piernas, así. Y él veía cómo venían unos pajaritos como abejitas y le picaban la pierna y las piernas se le hinchaban. Yo lo vi, estuve ahí, me llevaron, era oficial y partimos y fuimos a ver y yo dije, wow. Y él decía, y lo decía a mí claramente, siempre a tal hora viene esto. En otro lugar un caballero se inflaba, pero siempre de las 10 de la noche pasaba, de las 10 de la noche se inflaba, a la mañana quedaba relajado, pero solamente se inflaba como sapo a las 10 de la noche. Y siempre le pasaba eso mismo. Otro hombre que también iba a verlo y pasaba que él se enfermaba del estómago de las 10 de la noche, hasta las 7 de la mañana.
toda la noche le pasaba lo mismo. Y hermano, ¿sabe? Le pasaba esto, le daba ganas de ir al baño, iba al baño y no pasaba nada, 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 nada. Después se iba a acostar y después de no le dan ganas de ir al baño, y se iba al baño y no pasaba nada. Después, y a veces ya cuando no hacía caso, decía, ya no va a pasar nada. Se hacía. Entonces después iba al baño y así estaba y no podía dormir en toda la noche. Entonces decía, es terrible ver esto que me suceda. Y era siempre desde las 10 de la noche hasta las 6, 7 de la mañana. Entonces uno decía, siempre todo el día, hay algunos que le pasan solamente el día de la semana. Por eso es importante que uno tener ese conocimiento y ya decir, a ver qué pasa. Pasa esto, y uno va clasificando hechicería, son espíritus, pueden ser diferentes cosas, pero cómo contrarrestamos una hechicería, también con la oración, pero cómo cortamos, cómo quemamos, cómo liberamos, cómo hacemos eso. Sí, oramos en el nombre de Jesús. Una de las cosas también que aprendí es sellar con aceite, bendecir el hogar con aceite. Cuando podemos orar así por un hogar, Señor, bendícelo, sí. Pero cuando sellamos con aceite, cerramos puertas. Y estas puertas cerramos y declaramos aquel lugar santificado para Dios. Pero el sellar con aceite permitimos un cerco espiritual, aún para que los brujos no puedan pasar aquel cerco. No los demonios no van a pasar, pero menos los brujos van a pasar aquel cerco. Entonces, qué importante también es sellar con aceite. Por eso este tema me ha tocado mucho aprenderlo, mucho vivirlo. He ido a donde hay guaguas y uno dice, pero ¿qué cosa? Guaguas, hermano, guaguas que al lado, debajo de la cabecera aparecen gusanos estos de pudrición cuando se muere algo, un perro o gente. Esos gusanos blancos ahí debajo de las cabeceras, debajo de la sábana de las guaguas y decir, pero qué cosas, los vi, ahí estaba. Y no es uno, sino muchos otros casos, y no un caso, sino muchos niños que le pasaban aquella situación. Pájaros que se golpeaban a cierta hora de la noche en las ventanas o en las murallas. Ya, pero pájaros, sí, pájaros. Cosas que uno ve y uno dice, ¿qué tantas cosas existen? Sí, muchas cosas. Entonces, este mundo espiritual es muy fuerte, hermano, es muy fuerte. Y no es que uno esté inventando, yo estoy contando, no. Yo no lo viví solo y mucha de la historia la viví con los hermanos de la iglesia de San Bernardo. Y sí que vivimos experiencia, no una, a veces íbamos 2 o 3 veces, hasta 4 veces a la semana a diferentes lugares porque nos mandaban a buscar. Y sí que vimos muchas experiencias, muchas cosas muy diferentes y cada vez íbamos aprendiendo diferentes cosas. Me gusta, me encanta, pero la guerra espiritual es muy fuerte. Una hermana me dijo, pero qué, debe ser rico vivir en su casa, todo tranquilo, en paz. No, le dije yo, no. No le gustaría vivir en mi casa porque no se puede dormir tranquilo. Porque tenía que sellar hasta la reja de afuera, tenía chorrear con aceite. Porque llegaban a molestar a la casa, hermano. Y vivimos cosas muy espantosas en nuestras casas. Mi hijo vieron cosas muy espantosas en nuestras casas. Y uno decía, teníamos que orar y a veces rebendecir la casa porque era muy complicado. El mundo espiritual, esto oculto, que algunos lo buscan, nosotros estamos peleando contra ello. El Señor le bendiga, que sea haya sido una lección de bendición. Y yo creo que hay mucho para ver de esto. Yo creo que usted puede tomar mucho material de esto y que le pueda servir. El Señor le bendiga grandemente. Gracias por estudiar de la palabra del Señor.